Hola, soy Gabriela. Bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartir algo muy especial que nace de una profunda búsqueda personal. Durante un tiempo, estuve buscando maneras de escuchar la voz de Dios en mi vida. Leí libros, escuché a diferentes personas y me sumergí en conversaciones sobre cómo podemos realmente oír a Dios. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos y consejos que recibí, la respuesta que buscaba parecía eludirme. Fue en ese proceso de búsqueda y reflexión, con la ayuda de ideas y consejos valiosos, que decidí crear una historia que pudiera responder a una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos: ¿cómo podemos realmente oír a Dios? Este video presenta una narrativa inspiradora que explora cómo el Espíritu Santo puede hablarnos de maneras que quizás no esperamos. Espero que esta historia no solo te inspire, sino que también te brinde una nueva perspectiva sobre cómo podemos estar más receptivos a la voz de Dios en nuestras vidas. Así que acompáñame en este viaje espiritual y descubre junto a mí cómo, a través de relatos y experiencias, podemos encontrar respuestas a nuestras preguntas más profundas. Comencemos. En la tranquila aldea de Caminos, donde el tiempo parecía detenerse bajo el sol de cada amanecer, vivía una joven llamada Sara. Había crecido con una fuerte devoción hacia Dios, alimentada por las enseñanzas de sus padres y los ancianos del pueblo, quienes compartían historias sobre cómo, en tiempos antiguos, Dios hablaba con aquellos que tenían un corazón dispuesto a escuchar. Sara escuchaba estas historias con asombro y anhelo. Su corazón deseaba ardientemente tener una conexión tan profunda con Dios, sentir la cercanía del Espíritu Santo de una forma tangible. Sin embargo, a pesar de sus oraciones y devoción, Sara no escuchaba nada. Cada tarde, Sara subía al Monte del Viento, un lugar solitario que dominaba la aldea. Desde lo alto de ese monte, se podía ver todo el valle a sus pies. A menudo, Sara se sentaba en una gran roca, cerraba los ojos y dejaba que el viento acariciara su rostro. Pero más allá del viento, no percibía nada. ¿Por qué, Dios?, se preguntaba. ¿Por qué no me hablas? Su corazón ardía con deseo, pero también con una creciente frustración. La búsqueda del alma. Un día, después de otro infructuoso intento por escuchar la voz de Dios, Sara decidió que no podía seguir esperando en el mismo lugar. Sentía que su vida estaba estancada en una rutina silenciosa. Debe haber más, pensaba. Fue entonces cuando recordó las historias sobre las tierras sagradas, un lugar del que los ancianos hablaban con reverencia, donde aquellos que buscaban a Dios con todo su corazón encontraban respuestas. Esa misma noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo claro, Sara se arrodilló junto a su cama y oró más fervientemente que nunca. Dios, si estás allá afuera, si me estás escuchando, dame la fuerza para encontrarte. No quiero seguir viviendo sin sentir tu voz, sin saber que me estás guiando. Su oración fue larga, llena de lágrimas, pero también de una esperanza renovada. A la mañana siguiente, con una determinación que nunca había sentido antes, Sara preparó una pequeña mochila con provisiones básicas y partió al amanecer. Su destino: las tierras sagradas. No sabía cuánto tiempo tomaría el viaje, ni qué desafíos encontraría en el camino, pero su corazón estaba dispuesto a enfrentarlos todos, si eso significaba poder finalmente escuchar la voz de Dios. Los primeros días de su viaje fueron tranquilos. Sara caminaba por senderos que conocía bien, rodeada de paisajes familiares. El aire fresco del amanecer le daba energía, y la tranquilidad del campo le proporcionaba momentos de profunda reflexión. Mientras caminaba, oraba en su corazón, manteniendo una conversación constante con Dios. Sin embargo, a pesar de sus oraciones, no recibía ninguna respuesta. El silencio seguía siendo su único compañero, lo que comenzaba a frustrarla aún más. Un día, mientras cruzaba un denso bosque, Sara se encontró con un anciano llamado Samuel. Estaba sentado junto a un arroyo.
Su rostro reflejaba una paz profunda, como si hubiera encontrado algo que Sara aún buscaba. Intrigada, se acercó y le contó sobre su viaje y su deseo de escuchar a Dios. Samuel la escuchó pacientemente, con una sonrisa suave en sus labios. «Joven Sara», dijo el anciano, «muchos buscan a Dios esperando que les hable con palabras audibles. Pero a veces Dios habla en susurros, en cosas tan pequeñas como el viento que acaricia tu rostro. Tal vez ya te ha estado hablando, pero no de la forma que esperabas». Sara, aunque intrigada por las palabras de Samuel, aún no estaba convencida. Su deseo era escuchar a Dios de forma clara y directa, como los profetas de los que había leído en las Escrituras. Sin embargo, decidió que Samuel podría ser un buen compañero de viaje, y él aceptó acompañarla en su travesía. Mientras caminaban juntos, Samuel compartía lecciones profundas sobre la naturaleza de la comunicación divina. Le hablaba de cómo el Espíritu Santo no siempre se manifiesta de manera obvia. Dios es como el viento, le decía Samuel un día mientras subían una colina cubierta de hierba. No podemos verlo, pero podemos sentir su efecto en todo lo que toca. El Espíritu Santo es así. Lo sentimos en nuestros corazones, en nuestras decisiones, en la paz que nos da, aunque no siempre podamos escuchar su voz. Sara, aún luchando con su deseo de una señal más clara, intentaba aplicar las palabras de Samuel a su vida diaria. Empezó a prestar más atención a los pequeños detalles: el sonido del agua corriendo en un arroyo, el crujido de las hojas bajo sus pies, el suave canto de los pájaros al amanecer. Poco a poco, comenzó a sentir que tal vez Dios ya estaba presente en esos momentos, en esos pequeños susurros de la naturaleza. Un día, mientras caminaban por un sendero estrecho que bordeaba un acantilado, Sara se detuvo de repente y miró el vasto paisaje que se extendía ante ella. La vista era impresionante: montañas que se alzaban majestuosas, un cielo azul que parecía no tener fin, y un río que serpenteaba en el valle lejano. Sintió una paz profunda, una tranquilidad que llenó todo su ser. ¿Es esto lo que se siente escuchar a Dios?, preguntó en voz baja. Samuel, que estaba a su lado, asintió con una sonrisa. A veces, escuchar a Dios no es escuchar palabras, es sentir su presencia, saber que estás donde Él quiere que estés. Esa paz que sientes ahora es su respuesta. A medida que Sara y Samuel avanzaban en su travesía, el paisaje comenzaba a cambiar. Lo que antes eran colinas suaves y verdes se transformó en una vasta planicie desierta. La tierra estaba seca, el aire pesado, y el sol abrasador los acompañaba en cada paso. A pesar del calor y el cansancio, Sara seguía adelante, impulsada por su determinación de encontrar respuestas. Había pasado semanas buscando la voz de Dios, y aunque sentía que estaba más cerca de Él que nunca, el deseo de escuchar algo claro y directo persistía en su corazón. Una tarde, mientras caminaban en silencio, Samuel levantó la vista hacia el horizonte. Lo que había sido un cielo despejado ahora comenzaba a oscurecerse. Nubes negras se formaban a lo lejos, y el viento comenzó a soplar con una intensidad creciente. «Una tormenta se acerca», dijo Samuel, con una calma que sorprendió a Sara. «Debemos buscar refugio». Aceleraron el paso, buscando algún lugar donde protegerse del inminente temporal. Finalmente, encontraron una pequeña cueva en una colina cercana, apenas lo suficientemente grande para que los dos pudieran guarecerse. Entraron justo a tiempo, pues en ese instante el cielo se oscureció por completo, y la tormenta desató su furia. El viento aullaba con tal fuerza que parecía querer arrancar las rocas de la colina. La lluvia caía en torrentes, golpeando la tierra con un sonido ensordecedor. Los relámpagos iluminaban el cielo como si el mismo cielo estuviera abriéndose, y el trueno retumbaba con una fuerza que hacía temblar el suelo bajo sus pies. Dentro de la cueva, Sara se acurrucó contra la pared, abrazándose a sí misma, su corazón latiendo con fuerza.
Nunca había experimentado una tormenta tan violenta. «Samuel, ¿por qué Dios no me responde?», gritó a través del rugido del viento, desesperada por ser escuchada. «He estado buscando su voz, pero lo único que oigo es este caos. Me siento más perdida que nunca. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto?». Samuel, que estaba sentado en la entrada de la cueva observando la tormenta, se volvió hacia ella con una expresión serena. «Sara, a veces la respuesta de Dios no llega como esperamos. Queremos que su voz sea un bálsamo de paz en medio del caos, pero a veces Él se manifiesta justamente dentro de la tormenta. Es en los momentos de mayor confusión y desesperación donde nuestra fe es probada, donde aprendemos a confiar en Él, incluso cuando no podemos escuchar nada más que el ruido que nos rodea». Sara bajó la cabeza. Sus palabras la golpeaban con fuerza. Se dio cuenta de que hasta ese momento, su fe había estado basada en la expectativa de recibir una respuesta clara y fácil de entender. Pero en ese momento, en medio de la tormenta, no había lugar para certezas visibles. Solo le quedaba confiar. «¿Cómo puedo confiar cuando no siento su presencia?», preguntó, su voz apenas un susurro. Samuel sonrió con comprensión. «No siempre sentirás su presencia de manera tangible, Sara. Pero eso no significa que Él no esté ahí. Dios es como el viento en esta tormenta, invisible, pero poderoso. Está en cada ráfaga, en cada gota de lluvia que cae. Puede que no lo veas, pero si cierras los ojos y te abres a su presencia, lo sentirás en lo más profundo de tu ser». Sara se quedó en silencio, meditando en las palabras de Samuel. Miró hacia la entrada de la cueva y observó cómo la tormenta seguía rugiendo afuera, pero esta vez, en lugar de temerla, decidió hacer lo que Samuel le había aconsejado. Cerró los ojos y respiró profundamente, intentando calmar su mente. A medida que lo hacía, el sonido de la tormenta comenzó a desvanecerse, no porque hubiera amainado, sino porque dentro de ella algo empezaba a cambiar. En medio del caos, Sara sintió una pequeña chispa de paz en su corazón. No era una voz clara, no era una revelación grandiosa, pero era una certeza, un susurro suave que le decía que no estaba sola. A pesar de la furia de la tormenta exterior, una calma inexplicable comenzó a asentarse en su interior. Y entonces, lo comprendió. La verdadera prueba no estaba en escuchar a Dios de la manera que ella quería, sino en aprender a confiar en su presencia, incluso cuando todo a su alrededor parecía estar en caos. Las horas pasaron, y la tormenta finalmente empezó a amainar. Cuando la lluvia se redujo a un suave golpeteo, y el viento se convirtió en una brisa ligera, Sara abrió los ojos. Se sentía diferente, más ligera, como si algo en su interior se hubiera aclarado. Samuel, que había estado observándola en silencio, asintió con satisfacción. «Has dado un gran paso hoy, Sara. La verdadera fe no siempre es sobre recibir respuestas, sino sobre aprender a caminar en la oscuridad, sabiendo que Dios te guía incluso cuando no puedes ver el camino». Sara sonrió levemente. Aunque aún no tenía todas las respuestas que buscaba, sentía que había aprendido una lección invaluable. A veces, Dios estaba más cerca en los momentos en que se sentía más lejos. Y en la tormenta, había encontrado una paz que no había esperado. Después de la tormenta, el viaje continuó. Aunque las tierras sagradas todavía se encontraban más adelante, algo en Sara había cambiado profundamente. Su corazón ya no estaba lleno de ansias por escuchar una respuesta clara y audible de Dios. En su lugar, una paz silenciosa y firme había comenzado a echar raíces en su alma. Había aprendido que Dios no siempre responde como esperamos, pero su presencia nunca nos abandona. Ese entendimiento la fortaleció mientras avanzaban por terrenos más difíciles y desafiantes. Durante días, Sara y Samuel cruzaron valles, montañas y ríos. Pero ya no se sentía desesperada. Cada paso que daba la conectaba más con la certeza de que el Espíritu Santo estaba guiándola, no a través de palabras audibles,
sino por medio de una paz profunda, una confianza que la impulsaba a seguir adelante. Aunque aún se encontraban lejos de las tierras sagradas, Sara comenzó a darse cuenta de que quizás el lugar al que realmente necesitaba llegar no era un lugar físico, sino uno espiritual. Un día, mientras descendían una colina hacia un vasto valle lleno de flores silvestres, Sara se detuvo de repente. Cerró los ojos y dejó que el viento cálido acariciara su rostro, susurrando entre las flores que se balanceaban suavemente a su alrededor. Y en ese momento, lo comprendió completamente. No necesitaba viajar más. Lo que había estado buscando todo ese tiempo ya estaba dentro de ella. Samuel, dijo con una voz serena, ya no necesito ir más lejos. He encontrado lo que buscaba. Samuel, que había estado caminando a su lado en silencio, se detuvo y la miró con una sonrisa profunda y comprensiva. Lo sabía, respondió. El viaje nunca fue sobre llegar a un destino físico, Sara. Siempre fue sobre lo que encontrarías en tu corazón. Las tierras sagradas no están en un lugar específico. Están dentro de ti, en la quietud de tu espíritu cuando te alineas con la voluntad de Dios. Sara asintió. Una calidez se extendió por su pecho. Había comprendido la verdad. El Espíritu Santo no necesitaba hablarle con palabras porque ya lo había estado haciendo todo el tiempo, a través de la paz que le ofrecía en cada paso, en cada oración, en cada momento de silencio. Y aunque el viaje había sido largo y desafiante, era el mismo viaje el que la había transformado. Decidió regresar a su aldea, no porque hubiera fallado en su búsqueda, sino porque ya había encontrado lo que necesitaba. El regreso no era una derrota, sino un triunfo, una victoria sobre sus propios temores y expectativas. El monte del viento, el lugar donde todo había comenzado, la esperaba. De regreso a su hogar, Sara volvió a subir la colina donde tantas veces había orado en busca de respuestas. Esta vez, no subió con una sensación de falta o desesperación. Subió con gratitud. Cuando llegó a la roca donde solía sentarse, se acomodó una vez más y miró hacia el cielo. El viento, suave y constante, seguía soplando como siempre. Pero esta vez, no esperaba escuchar una voz en ese viento. Lo que escuchaba era la paz en su corazón, el susurro silencioso del Espíritu Santo que la acompañaba en todo momento. Cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro, sonriendo levemente. Sabía que Dios siempre había estado con ella, incluso cuando no lo sentía de manera obvia. Y ahora, había aprendido a escuchar con el corazón, no solo con los oídos. El viento, el mismo que la había acompañado desde el principio, ahora le hablaba en susurros, no con palabras, sino con la certeza de que nunca había estado sola. El camino del viento era su camino, y en él había encontrado lo que tanto había buscado: la presencia silenciosa y constante de Dios en su vida.